Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Taco y Pelota. Hoy, una entrevista muy especial, haciendo como ya están viendo nuestro canal casi todos los días, así que enseguida nomás vamos a empezar. Voy a tratar de incorporar algunas cositas nuevas, a ver si funciona, si sale todo bien y por ahí podemos seguir incorporándolo. Esto, ¿no?, que es nuevo también para nosotros debido a todo lo que está ocurriendo. Tratamos de innovar en diferentes cosas y una de esas cosas es esta sección que la usan varios medios, así que nosotros no fuimos la excepción. Y es muy lindo también, ¿no?, porque es hablar prácticamente cara a cara con cada protagonista, ya sea de futbolista, del ascenso de primera, en este caso periodista, y es el primer periodista que vamos a estar entrevistando en Taco y Pelota. Así que ahí ya le envié la solicitud a Juan Pablo, estamos esperando que la acepte. Mientras le voy a ver, vamos a intentarlo nuevamente, a ver si se puede. Mientras, si quieren, les voy contando un poquito. Pablo Marrón, ahí está, ¿apareció? Ahí estamos, un poco oscuros, pero espera, a ver si encuentro un poco más de luz. ¿Ahí me ves bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, sí. Ahí está, creo que ahí estamos mejor. Sí. Perfecto. Con el fondo, tu fondo a comparación mío es nada. Lo traté de arreglar un poquito porque vi algunos vivos tuyos y la verdad que iba a hacerlo con un fondo plano, rosa. Entonces dije, algo tengo que tener, así que acomodé algo como para que no se note tan vacío. Bueno, ¿cómo estás? Te agradezco mucho, ¿no? Lo importante no es tanto el fondo, sino la conversación que podamos llegar a tener, ¿no? El fondo es un decorado, no pasa nada. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Bien, obviamente que hay momentos en donde existen algunas complicaciones, desde ya, como cualquier persona, ¿no? El tiempo por momentos puede hacerse largo, podés encontrar cosas para hacer, podés encontrar cosas para ver, podés encontrar cosas para leer, pero a veces como que todo se repite un poco, así que esperando que en algún momento termine, sabemos que es difícil, ¿no? Sí, obvio. Sí, creo que como todos también. De hecho, lo mismo con los vivos, ¿viste? Los vivos habían 1, 2, ahora cada vez que entro a Instagram está todo lleno de vivos. Como que se adaptó muy rápido y es interesante. Uh-huh. Sí, la verdad que sí, porque se producen muchos testimonios que están buenos, hay tiempo como para verlos, hay tiempo para sacar lo mejor de cada uno, siempre y cuando te interesen, ¿no? Y la verdad que yo pienso que es una modalidad que muy a poquito se estaba instaurando y me parece que va a quedar, me parece que es una modalidad que va a quedar. Sí, definitivamente. De hecho, nosotros ya estamos pensando en que sea una sección especial, así que sí, yo creo que varios también lo están pensando. Bueno, para también sacar un poco este tema que debe ser que hay muchísimos, que todo el tiempo estamos hablando de esto, ¿no? Que yo también se cansa un poco. En tu Twitter tenés una parte que dice coleccionista. A mí me gustaría saber de qué. Mira, yo colecciono todo lo que está ligado al fútbol. En realidad todo lo que de alguna manera está ligado al fútbol, pero más allá de lo que tenga que ver, no sé, con camisetas o con pelotas o elementos de los jugadores, hay de eso también, pero en realidad soy más bien coleccionista de elementos periodísticos ligados al fútbol, ¿no? De distintos países, de literatura futbolística, de revistas deportivas ligadas a otros años, a otros tiempos, muy antiguos en algunos casos, otras más recientes, todo tipo de publicación ligada al fútbol, además de ser consumida, es coleccionada, es una obsesión que nació hace muchos años, nunca me puse a estudiar el porqué, pero la verdad que es algo que llevo hace mucho tiempo y siempre me ha servido el hecho de profundizar en la lectura, de ver distintas plumas, de ver distintos enfoques, de ver cómo fue mutando el periodismo deportivo por sobre todas las cosas, en algunos casos para bien, en otros para mal, en algunos casos con evolución, en otros con mucha involución, pero la verdad que eso que empezó con el hobby de la lectura en un principio se terminó transformando
en algo un poco más importante, que esperemos que en algún momento pueda desarrollar otras cosas, que todo el material que se ha juntado, en muchos casos vinculado a la historia del fútbol y demás, pueda producirse en otras cosas, ¿no? Y todo eso que vos decís, por ejemplo, de diarios, por ejemplo, deportivos, ¿no? Hoy por hoy que está la tecnología y que ya no se maneja tanto lo papel, es más la computadora, ¿no? Lo tecnológico, de eso, ¿cómo haces? ¿Guardar los archivos, lo imprimís? Mira, todavía hay muchas publicaciones que en papel siguen dando lo que uno necesita. O sea, a veces la síntesis de los partidos del ascenso, por ejemplo, no están digitalmente todas, y hay diarios o suplementos deportivos de algunos diarios, en realidad de uno solo, porque el único diario que saca la síntesis entera de un partido del ascenso es Crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí están en los últimos años todos sus suplementos deportivos. Soy de guardar mucho la crónica de los partidos y la síntesis del partido para tener los torneos enteros, para tener lo que ha sucedido en un campeonato entero, para tener el desarrollo periodístico, para saber, siempre me gusta tener de todos los partidos que se han jugado algo. Es un poco una costumbre que se me hizo es más que una costumbre, pero me ha servido muchísimo para elaborar informes, para elaborar investigaciones, y se pueden hacer un montón de cosas más, ¿no? Porque el fútbol ha cambiado, porque hemos tenido años con más goles, años con distintos jugadores, años con muchos cambios. Yo creo que el fútbol, en los últimos 30 años, me parece que estudiando mucho la historia es en donde más ha mutado todo el fútbol y su entorno. Hemos tenido, los últimos 30 años han sido de enormes cambios, y bueno, tenerlo registrado es una herramienta interesante como para poder debatir sobre esta afirmación y para poder hacer algo más, que esperemos que en algún momento se pueda hacer algo más, ya sea escribir algo, no sé, o hacer un documental o lo que fuese, pero bueno, para eso necesitamos justamente los documentos, y tenerlo todo en cierto punto para mí es de mucha utilidad. Sí, yo creo que sí, totalmente. ¿Y ahora cómo haces? Si querés comprar uno, ¿cómo se maneja con el puesto del diario? No, se te cortó un toque la pregunta. A ver, repetime. ¿Cómo haces ahora en cuarentena para poder conseguir esos diarios? Mira, no, me siguen llegando a casa. Me llegan todos los días porque el puesto que está aquí cerca de mi casa sigue abriendo, y la persona que lo reparte lo sigue entregando, así que diariamente me deja los diarios en casa, siempre. Ah, bien. Claro, igual ahora que pienso tampoco, o sea, si bien es importante, ahora tampoco hay fútbol, entonces como que... Exactamente, exactamente. Bueno, ahí justo te mandaron un mensaje, bueno, en realidad varios, ¿no? Pero justo lo leí, Luis Animal te pregunta si tenés alguna nota de él. Luis López, le quiero mandar un saludo grande. Siempre manifesté, y sobre todo en el último tiempo, que es uno de los futbolistas que mayor jerarquía tiene el fútbol argentino en general, ¿no? Sí, de él tengo todo, prácticamente todo, porque justamente su carrera coincide, muchos años de su carrera coinciden con esto, y tengo muchas entrevistas guardadas que yo le hice cuando fue futbolista de Temperley, en el diario La Unión de Lomas de Zamora o en un par de revistas de ascenso. Tengo hasta impresas notas que le hice en algún sitio web partidario en algún momento. Así que sí, es un futbolista al que siempre estimé mucho, que con el paso del tiempo he dejado de ver o lo vi muy de vez en cuando, pero sin lugar a dudas guardo el mejor de los recuerdos. Bueno, o sea, hay varios mensajes, pero justo, bueno, hubo un corte, entonces dije, bueno, estaría bueno incorporarlo. Y hablando de Temperley, a mí me gustaría incorporar acá un video que está en tu canal de YouTube, pero me gustaría que me digas lo que te pasa por la mente cuando ves este video. A ver si me sale y si se escucha. Julio Cruz, por eso Temperley le presta mucha atención a las divisiones inferiores de Plazoleto. El último sábado se disputó la segunda jornada del torneo Apertura 2005. La cuarta, la quinta y la sexta división enfrentaron en condición de visitante a Tigre, mientras que la séptima, la octava y la novena jugaron en el Polideportivo San José frente al Matador. También. Bueno, ahí estaba tu video de hace muchísimo tiempo. Sí, bueno, gracias por pasármelo. Mirá, la verdad que es una época de mi vida en donde
La pasión por el periodismo deportivo estaba a flor de piel, la pasión por la búsqueda de una oportunidad laboral rentada también lo estaba. Es una época que está ligada a un gran esfuerzo, porque bueno, realizar ese programa y llevarlo adelante nos vinculaba a todos a un gran esfuerzo, porque a veces monetariamente era difícil, porque la productora que lo realizaba, que nada tenía que ver con el club, bueno, su tratamiento con los empleados no era el mejor, me acuerdo de eso, me acuerdo que nos costaba muchísimo a nivel salarial y a nivel humano poder pasar el día a día en aquella empresa en particular. Pero bueno, recuerdo también, en ese momento era un estudiante de periodismo, estaba llevando adelante mis prácticas, y era el momento en donde yo defendía mucho el hecho de que no alcanzaba solo con lo académico, ¿no? Que tratar de formarse como periodista al mismo tiempo me obligaba a realizar prácticas al aire. Y bueno, era un apasionado porque era un programa que representaba a mi club, porque le entregaba muchos días y muchas horas con mis compañeros de aquel momento, porque era uno de los tantos productos que esa productora tenía y yo trabajaba para todos los productos que tenía. Uno era el Club Temperley y bueno, me recuerda eso, me recuerda muchas cosas buenas que tienen que ver con los inicios, las ilusiones, con las primeras entrevistas, con las primeras salidas al aire, con las primeras prácticas, y me recuerda las otras, ¿no? La lucha por mejorar nuestras condiciones de trabajo, la lucha por ser escuchados, la lucha por empezar a darnos cuenta de que el periodismo deportivo por ahí no era como lo habíamos soñado de arranque, no era un cuento de hadas. Y bueno, es el lugar que me enseñó muchas cosas. Ese video que me mostraste resume un poco eso, ¿no? Ese primer gran paso. Acá Gabriel Gómez te pregunta en porcentaje, ¿cuánto de práctico y cuánto de teórico para ser un gran periodista? Bueno, para ser periodista, no sé, para ser un gran periodista va en relación a la valoración que pueda dar quien consume lo que vos hacés, ¿no? Pero creo que son muy equivalentes. Creo que lo teórico es muy importante. Lo teórico es muy importante porque lo teórico es aquello que te permite abrir la cabeza, es lo que te permite interpretar, es lo que te permite conocer, es lo que te permite leer distintos autores. Lo teórico es tratar de que escribas mejor, lo teórico es tratar de que te expreses mejor, lo teórico es que aprendas a ordenar qué es importante y qué no, lo teórico es saber qué es periodismo, qué temas son periodismo. Cómo todo eso teórico, es importante que las dos vayan de la mano. Es importante que en tu forma las dos cosas vayan de la mano, que aprendas que aprendas qué transmitir y que aprendas a transmitirlo al mismo tiempo. Bueno, justo hablabas de que, bueno, en realidad vos estás en la tele, estás en la radio, escribís. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Fui cambiando con el paso del tiempo. La verdad que eso fue mutando. No quiero decirte que fue evolucionando ni involucionando porque son cosas valiosas todas. Al principio yo me obsesionaba mucho con la televisión, era como el lugar en donde más quería estar y más me gustaba también porque me invitaba a cierta trascendencia, era la oportunidad de también poder mostrar un poco toda esa formación de tantos años. Pero al mismo tiempo también entendí que lo que más me gusta hacer es escribir. Con el paso de los años entendí que lo que más me gusta hacer es escribir, que escribiendo puedo contar más, que escribiendo puedo reunir más todo lo que me pasa con determinados temas, que puedo expresarlo con tranquilidad, con pausas y que nadie esté esperando que termine, sin que ningún tiempo me apremie con un próximo contenido de manera inmediata. Y escribir me da mucha libertad. Escribir es el cable a tierra más grande que tengo y en definitiva es lo que más me gusta. Escribir no tiene límites, escribir estás vos con la escritura y es algo infinito que no termina nunca, así que entiendo que escribir es lo que más me gusta y es lo que menos hago en definitiva. ¿Es lo que menos? Es lo que menos hago en definitiva porque, o sea, a veces, hoy por hoy lo estoy haciendo más porque tengo más tiempo. De hecho empecé hace muy poquito tiempo un taller ligado a la no ficción, que me parece muy interesante y me está haciendo evolucionar muchas herramientas de la escritura y encontrarme conmigo mismo en la escritura. Pero bueno, la verdad que uno de los grandes legados que me deja todo este tiempo conmigo mismo es el hecho de profundizar la escritura, ¿no? Y el hecho de darle más lugar a eso. Sí.
Bien. Bueno, antes estabas hablando de Temperley, también vimos el video que te mostré, y también escuché entrevistas que te habían hecho donde, bueno, vos explicabas que Temperley no solo eras hincha, sino que ahí pudiste hacerte como periodista, ¿no? Porque empezaste ahí, como en prensa. Uh-huh. ¿Qué me podés contar sobre ese momento, ¿no? Que gracias a una profe fue que llegaste ahí. Algo que creo que hoy por hoy nosotros o los que estamos estudiando para poder llegar a la prensa cuesta como un poquito, ¿no? Llegar hasta ahí, y bueno, y de ahí hay un largo camino, pero me gustaría saber ese momento, cómo fue. Y ese fue mucho más, fue empezar bien desde cero, fue mucho más principio que el video que me compartiste. Soy un agradecido a esa profesora porque esa profesora entendió que me gustaba a mí, ¿no? Y quién era yo, siendo tan chico. A veces, no sé, a veces siendo adulto o a veces siendo grande no te entienden, ¿no? Por ahí no entienden qué clase de periodista sos y por ahí en el colegio entendían que iba a ser periodista. Y fue una profesora de sociología que trató de buscar por todos lados algo para que yo pueda hacer una para estudiar en la universidad o en el terciario. Y me acuerdo que el club fue el primero que me abrió las puertas. Y empecé a ver un poco cómo era el trabajo de los periodistas, qué hacían desde muy temprano, cómo abrían una transmisión, cómo conectaban una consola, cómo se preparaba el que hacía campo de juego, cómo se nutría en la zona de vestuarios, cuál era la tarea de los dirigentes, cuál era la tarea de todos los periodistas, del de un medio gráfico, del de un medio televisivo, cómo hacían los copetes aquellos que iban a salir al aire para empezar una transmisión en televisión. La verdad que me parecía fantástico todo ese mundo y haberlo visto y haberlo consumido de tan chico en el lugar de los hechos, por más que era un club chico y que no había tanta trascendencia, fue re importante. La verdad que fue re importante y soy un agradecido a esa oportunidad porque llegué un poco antes a ver cómo era todo, antes de estudiar periodismo deportivo. Claro, sí, uno hay veces que si bien quiere hacer algo, estar ahí metido y ver realmente lo que significa y lo que es como que te enamora incluso mucho más, ¿no? La carrera. Uh-huh. Totalmente. Yo ya sabía qué quería hacer desde muy chico, tenía una idea muy amplia de lo que quería estudiar, de lo que quería llevar adelante, pero bueno, entendí también que prematuramente haber secundario un poco a ese mundo me daba una cercanía más concreta y una experiencia más real del terreno que quería caminar. Y entiendo que aquellos años y aquella experiencia, por sobre todas las cosas, que fue formar parte del equipo de prensa de un club, terminó siendo muy importante, porque además después lo fui congeniando con mis estudios y fui creciendo también ahí adentro, porque me fui animando a hacer otras cosas. Al principio yo repartía folletería, repartía el lunch para los periodistas, me encargaba de que esté todo en orden, y después me empecé a soltar hasta que en algún momento conocí a la persona que llevaba adelante una de las transmisiones y me ofrecía a trabajar con él, porque realmente lo que yo quería era eso, o sea, ya había pasado el momento en donde yo veía lo que hacían. Ya había pasado mi vida de oyente, ya había pasado mi vida de práctica en el lugar de los hechos y ya quería salir al aire o quería hacer cosas. Y bueno, si no hubiese estado ahí, no hubiese estado en otro lado y no hubiese conocido a otra persona y no hubiese conocido a otra y así se produce esa especie de cadena que uno se va armando también. Claro, sí. Bueno, acá también habíamos dejado para que te dejen algunas preguntas. Nicolás Rabano, por ejemplo, junto a Cecilia Villalba, hicieron casi la misma pregunta, que es, ¿cuál fue tu primera cobertura? Bueno, imagino que debe ser con Temperley. Sí, mi primera cobertura fue en un partido de la B Metropolitana en el año 2002. Jugaban Estudiantes de Buenos Aires y Temperley. Fue para una transmisión partidaria del club. No tenía la función determinada de cubrir un equipo o al otro, sino que me dijo quien llevaba adelante la transmisión, que me dice, trata de traerme algo, trata de buscar algo periodístico en la cancha, tráeme algo. Yo entendía que la nota podía ser cualquier cosa, que en ese momento fue un desafío muy grande porque tenía que buscar la noticia y ya estaba la persona que iba a decir cómo forma Temperley, ya estaba la persona que iba a decir cómo iba a formar Estudiantes, ya estaba la persona que decía cuánta gente había en la cancha, y entonces yo me pregunté, ¿qué hago? Porque realmente me era complicado.
Y era un momento de una crisis muy grande en el país, el año 2002, una crisis terminal. Me pareció original entrevistar a los vendedores ambulantes que había en la cancha. Cuánto estaban vendiendo, si sus ventas habían caído, si habían mejorado, si cómo era ser vendedor ambulante en un público que le costaba hasta pagar la entrada. Y empecé a entrevistar a todos los vendedores ambulantes, entrevisté al árbitro, entrevisté a Nalcanza Pelotas, entrevisté a todos los que no eran entrevistados. Me parece que fue la manera que... Me parece que fue aquello que mejor me definió con el correr de los años, ¿no? Darle voz a los que no tienen tanta. En definitiva fue un poco... Así empezó todo, ¿no? Y bueno, me acuerdo que aquello había parecido, en ese momento había parecido como original y había salido bien. Y bueno, esa fue la primera cobertura, hablar con un vendedor ambulante del estadio, ¿no? Sí, sí, no, bueno, de hecho ahora hoy por hoy también está bueno eso, ¿no? Como quizás ver algunas cosas en detalle que no todos lo ven. No sé si conoces, hay un medio también, Bermudo Deportivo, que en sus redes sociales también hay publicaciones que son cosas que vos quizás no te diste cuenta, pero ellos están en los mínimos detalles y bueno, te muestran esas cosas que son como interesantes, ¿no? Desde ya, totalmente. Yo creo que es la que hacen, son las cosas que también nosotros estamos obligados a contar y a mostrar. No tenemos que tener una visión tan sintética y tan resumida de la realidad, ¿no? Porque la realidad es muy grande, pasan un montón de cosas y hay un montón de cosas que nos pasan permanentemente por al lado y que como periodistas tenemos la obligación de detectar y de por sobre todas las cosas de contar, ¿no? Sin intereses de por medio, que es lo más importante. Y bueno, es nuestra obligación como periodistas. A veces se va mucho a lo mismo y hay un montón de cosas que hace mucho tiempo se acumulan y está bueno que se sepan. Acá, bueno, Manu Ock te pregunta, ¿cuál es la nota que pones como la más importante que hayas realizado? Hay varias, particularmente una de las entrevistas más importantes que realicé fue como estudiante de periodismo con una madre de Plaza de Mayo, en un trabajo práctico que incluía conocer a la asociación y bueno, recuerdo que fue un desafío muy grande porque era un tema que abarcaba mucho más, era un tema que profundizaba un todo, era un tema para el que tuve que prepararme mucho para poder entrevistar y yo era muy joven, más allá de la preparación familiar que había tenido en relación al tema y bueno, entiendo que esa fue una entrevista muy movilizante, una entrevista que me marcó mucho y también todas las entrevistas que hice a los familiares de los futbolistas de Chapecoense fallecidos en el lugar de los hechos fueron entrevistas que fueron muy significativas, ¿no? O sea, creo que fueron las entrevistas que más me marcaron y que más cosas me dejaron. Bien. Y bueno, también preguntar, ¿cuál fue tu mejor experiencia desde que estás en la profesión, justamente? Tuve varias buenas, tuve muchas movilizantes, tuve muchas, la verdad que en los últimos años, con muchas inquietudes que he tenido, tuve un montón, el hecho de meterme a entrevistar a los coordinadores de las inferiores de los clubes en momentos de crisis terminales como las de los últimos años en la Argentina y que te cuenten historias de vida terribles, pero que también te nutren mucho. La de Chapecoense fue una experiencia tremenda y siempre las que estén vinculadas a contar historias, ¿no? A tratar de contar historias, a tratar de mostrar de dónde vienen las cosas. La nota con Enzo Baglivo hace muy poco tiempo para mí fue muy movilizante, entrevistar a un futbolista con una fuerza increíble teniendo en cuenta lo que le sucedió, un accidente que posiblemente le impida volver a jugar al fútbol alguna vez en su vida, más allá de su enorme esfuerzo por volver a caminar, que todos esperamos, y me imagino que él más que nadie lo pueda volver a lograr. Yo creo que esos fueron los momentos que periodísticamente más me marcaron. Después sí, haber cubierto una Copa América, haber cubierto Copa Libertadores, haber cubierto clubes grandes, haber cubierto 2 mundiales, está dentro de los sueños de todos y es parte de lo importante, pero me quedo con experiencias que me han dejado más como ser humano. Bien. ¿Y cómo fue llegar a un canal como Teis Sport?
Leí que vos habías dicho como que de alguna manera hubo momentos que fueron rápidos, ¿no? Como que estabas en un medio partidario y de repente la tele, estabas haciendo radio en un lugar cerca ahí de Temperley y pasaste a una radio nacional importante. ¿Cómo fueron esos pasos? Fueron sueños cumplidos que llevaron muchísimo esfuerzo en mi caso. No digo que todas las realidades tengan que ser iguales, en mi caso llevaron muchísimo esfuerzo, mucha preparación, pero por sobre todas las cosas una búsqueda incansable. Conocí gente que me ayudó, pero a esa gente tuve que demostrarle que tranquilamente si me iba a aconsejar, yo tenía que rendir tal cual habían hablado de mí. Y fue una búsqueda incansable, una búsqueda que me llevó una década, desde que empecé a hacer lo primero, que fue un programa de radio con mis compañeros de colegio, lo que contábamos un poco de la experiencia en prensa del club, lo académico, estudiando en el terciario, en la universidad, las ganas de formarse siempre y de siempre ver algo para hacer, ¿no? Yo siempre veía que algo más se podía hacer, que si había una nota con alguien, había un tema que se podía tocar y que si me hablaba de otra persona había que buscar a esa persona y traté de ampliar un poco mis contenidos, trataba bueno, si buscan un relator, estar preparado, si buscan un comentarista, estar preparado, si buscan un campo de juego, tratar de ser el mejor campo de juego posible. Me nutría mucho escuchando, viendo y leyendo a los que yo consideraba que eran los mejores y eso me hizo estar preparado para el momento. Después la búsqueda fue incansable, la búsqueda fue prepararme un CD con mis mejores salidas, un DVD con mis mejores programas de televisión en canales zonales, golpeé un montón de puertas, las que te imagines y más también, hablé con un montón de personas hasta que una me dio la posibilidad. Le pedí momentos de mucha dificultad, hubo momentos en donde verdaderamente pensé en que por ahí mi vida iba a estar guiada por otra cosa, porque no conseguía ser un periodista rentado, ¿no? Yo necesitaba ser un periodista rentado, habían sido muchos años de vivir con lo justo, y bueno, nada, fue un primer desafío muy grande que la vida me puso y que por suerte lo pude sacar adelante positivamente. Después te va por medios grandes, aparecen, bueno, otras inquietudes, pero bueno, ese es otro tema para más adelante, pero bueno, entiendo que fue así, fue una búsqueda incansable. ¿Qué consejos le podés dar a esos chicos que están justamente en ese momento donde vos decís, ¿no?, que no es rentable y que hay veces que uno tiene que elegir sí o sí cómo poder, dividirse entre su trabajo que sí le pagan y en algo que no le pagan pero les gusta mucho hacer, ¿no? ¿Qué consejos le podés dar? Que no abandonen nunca, que se guíen realmente por lo que sienten, que nunca se crean que son menos que alguien, que crean en sí mismos, que la perseverancia es una parte importante del camino, la otra es la actitud y la convicción, que se sigan formando siempre, que marquen la diferencia, que traten de llamar la atención positivamente, que no caigan en la fácil de tirar tiros porque sí, que haya un fundamento para todo y que si verdaderamente aman esto, seguramente puedan vivir de esto, pero bueno, se la tienen que jugar, hay que jugársela. Yo me la jugué muchísimo me la jugué por esto y bueno, obtuve un resultado y a veces la vida hace que te la tengas que jugar de nuevo porque no es que vos estás trabajando en un medio importante y listo. O sea, después hay nuevos desafíos. La vida te pone permanentemente nuevos desafíos. El medio te pone permanentemente nuevos desafíos. El medio te pone muchos. Y bueno, creo que tienen que jugársela por lo que creen. Bueno, es fácil llegar, pero difícil mantenerse, ¿no? ¿Sería? Sí, en algunos casos es difícil llegar y difícil mantenerse. En otros es muy fácil llegar y muy fácil mantenerse. De esos hay muchos. Y después es como vos decís también. Sí, después es como vos decís. ¿Y qué fue en todos estos años lo más difícil que te tocó vivir? Adaptarme a nuevos contenidos, ¿no? O sea, yo siempre traté de ser muy versátil, siempre traté
de estar apto para hacer informes de investigación, de estar apto para cubrir un club, de estar apto para relatar, de estar apto para hacer un programa muy descontracturado y que apunte a la creatividad como paso a paso, de estar apto para ser más postmoderno y conducir un programa como Efecto Selfie. Siempre traté de estar apto para todas cosas distintas. Bueno, el desafío de ir cambiando tanto a veces y tan de golpe es un tema, ¿no? A veces uno tiene que estar muy preparado y bueno, y tratar de que se valore también todo eso, ¿no? Tratar de que se valore esa capacidad de poder ser alguien que pueda cumplir con muchos roles, por sobre todas las cosas. El desafío más grande es saltar de un formato a otro y tratar de cumplir, ¿no? Saltar de un formato, de pasar por un programa de debate también de tanta trascendencia durante tantos años y pasar a otras cosas. O sea, mi mayor desafío fue formar parte de la mesa de Estudio Fútbol. Creo que sentarme en una mesa con periodistas muy consagrados, con periodistas de mucha trayectoria y de muchas experiencias y de muchas cosas vividas que yo no había vivido. No es fácil cuando sos nuevo, cuando tenés que tratar de destacarte, de estar a la altura de una mesa exigente y de que sabés que cualquier cosa que opines tiene que ser con mucha responsabilidad porque era un programa muy visto, era un programa de mucha trascendencia y bueno, que vivimos en un contexto de mucha dificultad también, ¿no? Porque la gente a veces entiende lo que quiere, porque el hincha está a la defensiva, porque muchos hinchas sienten que si no hablas de su equipo es porque lo odias y que si hablas de su equipo no sos quien para hablar. Entonces, bueno, creo que hoy el desafío más grande es la credibilidad de la gente también, ¿no? Está muy desvirtuado todo. La gente hoy siente que los clubes son más importantes que su mamá, mucha gente, que son más importantes que familiares directos. La gente se siente atacada todo el tiempo y es muy fácil que para mucha gente el periodista por nada pierda credibilidad. Entonces, adaptarse a este tiempo de tanta dificultad en ese sentido es un súper desafío. Y todo esto que está diciendo también está relacionado con las redes, ¿verdad? Que es ahí donde la información... ¿Lo escuchaste? No, repetime esta última. Todo lo que nos estabas contando está muy relacionado con las redes. Totalmente, directamente relacionado con las redes. Con las redes. Y bueno, la verdad que yo el otro día lo hablaba con un colega tuyo también y con un colega mío, bueno, con otro colega. Y la verdad es que sí, que hoy las redes están utilizadas un poco como para, a veces se hace mucha catarsis en las redes, ¿no? Me parece que están ocupando un lugar que no debiesen, ¿no? Es como que a veces son parte de la catarsis para determinado resentimiento. Lamentablemente, te lo digo así muy crudamente, o sea, es el lugar que mayor expone a la gente que está mal. Y bueno, hay mucha gente que está mal y hay mucha gente que dice barbaridades, ¿no? Y hay mucha gente que no está preparada para entender lo que está diciendo. Hay otra que sí, por eso hay que tenerle cuidado a las redes. Ni hay que enamorarse de los elogios, ni hay que manifestarse con la misma violencia ante los agravios, ¿no? Es algo relativo que está ahí, es algo que se escribe en un momento muy puntual, determinado. ¿Cuánto se tarda en escribir un tuit? ¿1 minuto? 2? Nada. Es lo que se sintió en ese minuto. Hoy la gente siente algo y lo escribe y lo publica. Hoy la gente siente algo, lo escribe y lo publica, y lo sintió en ese momento en relación a algo que entendió de ese momento. Pudo haberlo entendido correctamente o pudo haberlo entendido pésimo. El tema es que lo que está en las redes no es una verdad absoluta, porque a veces la imagen de una persona está evaluada por lo que se dice en las redes. Y yo qué sé si las redes tienen la verdad absoluta, ¿no? Y yo qué sé si representan a todos. No lo sabemos. Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese uso. Cuando hablamos del uso, no solo a lo que se publica, sino a lo que se tiene en cuenta de lo que se publica, por sobre todas las cosas. Claro,
como que podemos decir que es una herramienta, pero que no la están usando bien, por así decirlo. Yo creo que no se usa de la manera que debiese. O sea, hay cosas que son muy positivas en las redes. Las redes han hecho visibles un montón de cosas, de temas que a veces no salen en los medios. Le ha dado voz a muchísima gente, se han descubierto grandes talentos. Hay cosas muy positivas, pero hay otras que no lo son. Hay otras que no lo son, que por más que puedan ser masivas, que puedan ser... en las redes hay un contenido a veces muy masivo, pero muy agresivo, muy irrespetuoso, donde las cosas se valoran por segundos, súper intrascendentes, poco consistentes. La verdad que es un tema hiper profundo, ¿no? Pero entiendo a las redes como más mal utilizadas que bien. De eso yo no tengo ninguna duda. Bien, claro. Justamente te iba a preguntar eso. Bueno, hace poco leí un caso que había sucedido donde habías hecho una carta, no, un texto sobre lo que había pasado con el chico de Gesell, Fernando, y fue criticada. Pero, o sea, sí, quizás lo vieron otro punto de vista que vos querías brindar. Seguramente, y también está la identidad de cada red, ¿no? Porque depende de la red social, es como que cada red tiene su propio lenguaje también, y cada red evidentemente tiene sus propios contenidos. Hay como una mala educación en eso también, ¿no? En qué red es para determinado contenido y qué red es para determinado otro contenido. A veces no todas las redes habilitan todos los contenidos por lo que exigen y por lo que piden los usuarios. Esa misma carta en Instagram fue muy bien recibida y en Twitter fue destrozada, pero yo creo que nunca se terminó de entender que era una escritura meramente empática con quien había atravesado ese sufrimiento. Era una manera de ponerse en el lugar del otro. Para muchos fue al límite, entiendo que fue al límite, pero no encuentro ninguna diferencia con esa carta y con poner en los portales periodísticos los videos en donde Fernando estaba siendo asesinado. ¿Qué diferencia hay? Porque eso no es cuestionado. No hay ninguna diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Cuántos views tienen esos videos? ¿Qué pauta publicitaria tienen esas notas? Ojo, yo no lo estoy criticando, yo estoy diciendo que eso es lo que pasa porque el periodista y los medios necesitan desde ya que necesitan vender publicidades para poder subsistir. Es así el sistema, y no está mal. Pero digo, ¿por qué criticar una carta que se pone en el lugar del otro y no se criticó con la misma fuerza ni por asomo la publicación de los videos, o no se publicó ni con la misma fuerza ni con asomo el tratamiento mediático que tuvo el tema? Que a veces el tratamiento mediático tan excesivo de tantas horas, con tantas teorías, y con tanto, y porque a veces, ojo que muchos tratamientos mediáticos sobre determinados temas no es porque el tema sea importante, sino porque resulta en la audiencia. Entonces, ¿realmente importaba el tema o era porque resultaba en la audiencia? Entonces, todo eso que no se critica, se criticó en la carta, ¿no? A veces como que el mensajero termina siendo el castigado, y ese formato de escritura lo aprendí de una nota muy similar que se hizo hace muchísimos años y que en una clase de redacción periodística observamos en una cátedra en particular de cómo se podía contar un tema de determinadas maneras. Y con el asesinato de José Luis Cabezas vimos una práctica similar en donde había distintas crónicas de narrar el asesinato de José Luis Cabezas. Y una de las tantas crónicas era este formato que yo utilicé para la carta de Fernando, en donde el autor se pone en el lugar del asesinado y escribe cuando lo están por asesinar y mientras lo están asesinando. Pero no lo hice buscando morbo, no lo hice retweets, no lo hice buscando absolutamente nada, porque de hecho me trajo más malos resultados que buenos. Era una manera de... Hay gente que lo entendió y hay gente que no, punto. Y creo que la comparación que estoy haciendo con todo el tipo de cobertura que hay y con todo lo que se muestra de un caso, creo que es valioso, así que es eso lo que sucede. Yo creo que las redes a veces utilizan un motivo por el cual descreen de vos y no te aceptan como periodista en algunos casos, y cualquier cosa viene bien como para manifestar esa diferencia. Y para muchos, no sé, muchas personas eran de un mismo cuadro, ¿no? Y a veces es como que uno siente que hay gente de un cuadro que está enojada con vos, de un club, o simpatizante de un club que está enojado con vos por determinada
valoración de la realidad sobre ese club, entonces como que se agarra de esto para, al mismo tiempo, si te tiene bronca por esto que vos opinaste, con fundamento periodístico en mi caso, bueno, encontró una beta para atacarme, y esa carta también sirvió como para eso, es lo que yo terminé de concluir, ¿no? Claro, como que se quisieron agarrar de cualquier cosa, como sea, querían totalmente ahí dejar mensaje. Sí, mucha gente también es como que tiene una necesidad muy grande de diferenciarse, hay mucha necesidad de hacer periodismo de periodistas, hay una necesidad muy grande de un montón de personas, hay muchas personas que si encuentran un repudio en cuanto a números interesante y saben que poniéndose del lado de lo que ellos creen una mayoría, van a obtener más retweets, van a obtener, o sea, se publica algo, a un 70%, a un 60% no le gusta y a un 40% sí. Entonces alguien ve que hay un 60% que no le gusta y lo repudia. Entonces los seguidores de aquel que repudió, repudian también porque son seguidores. Y es una cadena que no se termina nunca. Y además hay casos y hay tweets que para mucha gente garpan repudiar. Entonces como garpan repudiar, siguen repudiando, porque está bueno repudiar, porque si repudio tengo más retweets. Si yo repudio esto, tengo más trascendencia que si lo avalo. Entonces lo repudio. Y eso empiezan a hacerlo todos, porque garpa repudiarlo. Ahora, ¿verdaderamente lo quise repudiar o estuvo bueno repudiarlo porque repudiarlo fue masivo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Y eso es lo que pasó ahí. Claro, sí. Bueno, también, digo, no solo pasa con estos temas, ¿no? Que son en el momento, también vi que había subido una foto cuando te firmaba Messi, una camiseta, y vos pusiste piel de pollo y también te criticaron porque no ponías de gallina. Hay que explicar, exactamente. Como esta persona que escribe acá abajo que pone ¿quién me paga a mí para hablar mal de Racing? O sea, toda esa ilusión que hay en un montón de personas que no entienden, o sea, no hay una verdadera comprensión de lo que es una cobertura, no hay una verdadera comprensión de lo que es una crítica periodística y lo que es una crítica constructiva periodísticamente también, no hay una noción de lo que es el respeto. Si hay un club en la historia con el cual yo he sido respetuoso porque fue el club por el lugar por donde más pasé, es justamente con Racing, digamos. Pero bueno, la gente fascina, fabula, mucha, no toda, un montón. Entonces dice barbaridades, dice lo que imagina, piensa que lo que imagina es verdad. Y bueno, y así también se construye esto es lo que tienen las redes, que hay gente que construye realidades y la da por hecho y hay gente que la cree. Entonces, bueno, es complejo, la verdad que es complejo. Sí, hay veces que sí, son muy exagerados, como que nunca están conformes, eso quería decir. Exactamente, y uno no puede vivir para conformar a todos los usuarios, porque primero que no es interesante y segundo que no seríamos sinceros con nosotros. Nosotros estamos para contar la verdad, no estamos para conformar a nadie. O sea, nosotros estamos para contar lo que pasa, para tratar de fundamentar por qué, para buscar las causas con las mejores fuentes posibles. No estamos para hacer reír a la gente. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Un plus, un extra, pero sí, es informar. Y vos lo haces muy bien, por eso todos nosotros estamos muy acá conmovidos, porque bueno, yo al menos en la entrevista la estaba esperando con ansias y es un honor. Así que, bueno, nada, eso quería agregarlo. También preguntarte, bueno, justamente hablabas, ¿no?, de que habías hecho la entrevista, la carta por un estudio cuando estabas estudiando. ¿Qué consejo le darías a esos chicos que recién están empezando periodismo deportivo? Consejos, pues entrecortó un poquito, consejos en relación a cómo afrontar una entrevista o consejos de cómo llevar adelante la carrera y demás. Consejos de cómo llevar la carrera, los que están recién empezando. Uh-huh. Bueno, que sepan que el periodismo no es entretener, ¿no? Eso en primera instancia. El periodismo es otra cosa. Eso en primera instancia. No, que sepan
que sepan que entran a un mundo en donde ser periodista no es salir en la tele, nada más, ¿no? Ser periodista no es salir en la mejor foto con la mejor ropa. Ser periodista es otra cosa, digamos. Yo quiero ser como tal. Bueno, no, vos tenés que ser como vos, y vos tenés que tratar de ser el mejor periodista. O sea, ¿qué querés de tal? O sea, ¿qué es lo que te gusta de tal? ¿Te gusta qué? ¿Te gusta cómo es, cómo se viste, qué dice? ¿Qué es lo que, digamos, eso básicamente? Yo quiero ser periodista, o quiero hacer lo que hace tal. Yo creo que lo primero que tiene que ser un estudiante de periodismo es que el periodismo es hacer noticia aquello que no lo es. En mi caso es así, ¿no? O sea, pero no inventar. Hacer noticia aquello que no está en la agenda. Poner en la agenda aquello que no está. Eso es en mi caso ser periodista. Y después, claro que hay un montón de componentes que pasan por los medios, hay un montón de componentes que pasan justamente por entretener, pero básicamente ser periodista es contar aquello que no se sabe. Ser periodista es contar aquello que no se sabe con responsabilidad. Entonces el mejor consejo que yo le doy a un periodista, primero que lleguen con mucha cultura de la lectura. Sobre todo eso, que lleguen con mucha cultura de la lectura, que es lo más importante, ¿no? Que traten de leer un libro por mes, en la medida que se pueda, y bueno, eso es lo más importante, o sea, tratar de llegar con mucha instrucción periodística, con mucha lectura y con mucha profundidad. Bueno, acá Gaby otra vez te pregunta, que antes había dicho que te diga que te ama, que es también, bueno, conforme a Taco y Pelota, así que te pregunta quién fue tu espejo y quién es tu ídolo periodístico. No, yo creo que lo sigo encontrando, ¿no? O sea, no es que tuve uno en la infancia o en la adolescencia y me quedé con ese. Yo pasé por varios referentes, yo he encontrado cosas buenas en muchos colegas, cosas buenísimas. Y algunos que yo consumía de chico y después terminé trabajando en proyectos en común. No sé, a mí, yo te digo lo mejor de muchos. A mí el periodista más integral, el periodista deportivo más integral de la actualidad es Ariel Senosiaín. O sea, no tengo ninguna duda de eso, me parece el periodista más integral de todos, tiene nobleza periodística. Después, a mí me encanta cómo entrevista a Marcelo Palacios, y me encantan algunas formas que tiene como para llevar el debate adelante. Me fascina cómo relata Mariano Clos, aunque sigan pasando los años, me parece que sigue siendo la referencia, pero también creo que nadie jamás en la historia va a escribir como escribió Rodolfo Walsh. Nunca nadie más adelante en la historia va a llevar un periodismo de investigación de esas características. Digamos que puedo ir de un extremo al otro y porque he sido un gran consumista de medios. Entonces, es lo que a mí, de alguna manera, me define un poco, es tratar de encontrar en distintos colegas o en colegas de otro tiempo o en maestros del periodismo, tratar de buscar lo mejor. Perdón, pero acá hay algunos comentarios que no los quiero ver. Ahí está. Bien, después te quería preguntar acerca de cómo fue también, Leino, que vos como que veías a Clos y de repente estabas ahí con él. Hace poco tuvimos una entrevista con un jugador de Uruguay, Maldonado, que decía que él elegía a su DT en la Play y hoy está jugando con él. Entonces, ¿qué sensaciones, no, fueron en ese momento? Mirá, a mí lo que en ese momento está más ligado un poco a la idealización, ¿no? Porque uno es más bien joven, entonces, no sé, a veces trabajar, por ejemplo, yo miraba un programa siempre, ¿no? En mi infancia o en mi adolescencia.
y de repente verme en ese programa era un poco la idealización en su máxima expresión, porque era como estar en el lugar que vos siempre soñaste, o escuchaba un programa de radio y formé parte de él. Eso me parece. Después viene la etapa dura, que también es importante y es súper periodística, la desidealización. O sea, ya uno forma parte de esto y tiene que llevar adelante el trabajo de la mejor manera posible, y seguramente va a haber un montón de cosas que ya son la realidad. O sea, la realidad, porque todos son personas, todos somos personas, por más ídolos que tengas. Entonces, todas las personas, como son personas, hay un montón de cuestiones humanas que van apareciendo en el día a día, ¿no? Entonces ahí se termina un poco esa desidealización, o sea, empieza la desidealización, mejor dicho, y termina la idealización. Entonces empezás a darte cuenta que es un trabajo, empezás a darte cuenta que hay cosas malas, que hay cosas buenas, que hay muchas cosas que no son como vos pensabas, que hay un montón de cosas que no son como vos pensabas, y hay un montón de cosas de las que ya formás parte, y bueno, en un momento se termina esa idealización, porque si vos vivís idealizado con el lugar en donde estás, no estás siendo realista. Y si vos no sos realista porque estás idealizando que estás en el lugar, yo quería que este técnico me dirija, lo ponía en la play y ahora me dirige. Buenísimo. Es un tiempo que está buenísimo. Ahora después, el técnico te va a poner, te va a sacar, te va a dar indicaciones, vas a estar de acuerdo, no vas a estar de acuerdo, vas a poder en algún momento, con el respeto, con autoridad tiene, poder intercambiar alguna opinión, porque si vos vivís fantaseando con que cumplís el sueño y estoy acá donde yo siempre quiso, nunca vas a bajar a la realidad. Y si vos no bajás a la realidad, no vas a ser un buen periodista, porque para ser periodista tenés que estar en la realidad. Entonces, para transmitir realidad tenés que vivir en la realidad. Está buenísimo eso de cumplir los sueños, pero después, ya cuando es una realidad, se termina la fantasía y la idealización de la adolescencia. Claro, sí, entiendo. Bueno, también me gustaría preguntarte, ¿no? En toda tu trayectoria, vos viste también la evolución de la mujer en el periodismo deportivo. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Que hay un montón de colegas de las que yo aprendí. Por ejemplo, yo creo que esto nunca debió haber sido un tema polémico. O sea, no. Es como que en el periodismo deportivo es como polémico, ¿no? Como que está instalado que no se puede hablar de fútbol porque sos mujer y posiblemente no lo hayas jugado. A mí eso me parece una barbaridad, porque para ser periodista no tenés que ni haber jugado al fútbol. Vos sos periodista, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Ser periodista no significa que tengas que jugar bien al fútbol. Una cosa es un deportista y otra cosa es para interpretar el juego. ¿Y quién dijo que interpretar bien el juego te hace mejor periodista? ¿No? O sea, ser periodista es otra cosa. O sea, uno puede analizar muy bien el juego. Yo conozco grandes analistas de juego. Ahora, como periodistas no sé cómo son porque nunca los vi haciendo periodismo. Después conozco grandes periodistas que además analizan muy bien el juego. Bueno, esos son muy completos. Pero ¿quién dijo que ser periodista deportivo es analizar bien el fútbol? Esa es una de las tantísimas unidades que el periodismo deportivo tiene. Ahora, no significa que ser periodista deportivo de excelencia o periodista deportivo de raza sea analizar bien el fútbol. Eso es una cosa. Entonces, como que a la mujer se la minimiza desde ese lado. Como que no puede ser periodista deportivo porque no analiza bien el fútbol. ¿Y a vos quién te dijo que ser periodista deportivo es analizar bien el fútbol? Es importante, pero no es lo más importante. Y en el mejor de los casos, ¿quién dijo que las mujeres no analizan bien el fútbol? Yo conozco varias que sí. Después hay otras cosas. Por ejemplo, ¿una mujer toleraría estar en un programa de debate de hombres o donde la mayoría son hombres? Vos me vas a decir sí, perfecto. Pero que sea de igual a igual. O sea, a veces existe mucha descalificación entre los hombres. Mirá que el hombre también sufre ser descalificado por hombres dentro de un programa de debate. El hombre también sufre furia a veces porque en un programa de debate no encuentra su lugar por ahí, o si lo encuentra porque a veces no puede expresar todo lo que le gustaría. Y le pasa a muchos hombres que son hombres y no son mujeres. O sea, el día que una mujer se siente en un programa de debate, ojalá pase, pero por sobre todas las cosas, lo que ojalá pase es que sea todo de igual a igual, que el tratamiento siga siendo el mismo. No que el hombre en una discusión no le pueda levantar la voz a la mujer porque es mujer. No, que se levanten la voz como se la levantaban entre los hombres con respeto, desde ya. Y no que se le levante más la voz porque es mujer. Que se le levante con la misma intensidad que se levantaban todos la voz entre hombres. ¿Se entiende a lo que apunto? Porque eso es la igualdad.
porque si hay que tratarla con cuidado, entonces ya no estamos siendo iguales. Con respeto, sí, eso claro. Sí, pero todos, entre hombres también tiene que ser con respeto. Claro, digamos, que esté en el show al igual que todos. Sí, o si es un debate genuino, o sea, por ahí no hay show, por ahí tiene que ser un debate genuino. Si es un debate genuino, apasionado, acalorado, que levantó temperatura, pero si es respetuoso, que a veces a la mujer, o sea, que pueda formar parte del mismo juego, pero que forma parte del mismo juego en un plano de igualdad, no que hay que hablarle con otro cuidado y con un tratamiento especial, siempre en el marco del respeto, digo, porque es mujer, porque eso sí sería disminuirla, ¿se entiende? Sí, sí. Y desde el otro lado, desde el fútbol femenino, ¿qué me puedes decir sobre esto? Que va a llevar mucho tiempo que se meta en la sociedad masivamente, porque es un proceso normal y natural. Ya hay partidos que son masivos en otros países, ya ha habido algunas muestras en este país de algunos partidos con mucho público. Obviamente que en algunos puntos, desde ya, que al no tener antepasados inmediatos en los genes, muchas mujeres sin jugar al fútbol, no puedo pretender que hoy las mujeres, no se les puede exigir a las mujeres que tengan el mismo nivel futbolístico que los hombres, porque es una estructura que empezó hace relativamente poco, por más que estaban jugando hace años y se hicieron profesionales hace poco, empezó relativamente hace poco y hace menos tiempo que los hombres. Entonces entiendo que va a llevar tiempo llevar a un buen nivel, va a llevar tiempo que tengan más sponsor, va a llevar tiempo que sea más masivo, o sea, ni el resto le puede exigir al fútbol femenino que sea ya como el masculino. El fútbol femenino tiene que seguir peleando por su lugar, pero va a ser complejo que gane un lugar de movida igual al del fútbol masculino. No porque no tenga que ser, no porque no se merezca, sino porque todos los procesos llevan tiempo. Y este es un proceso natural que va a llevar tiempo. No se puede meter algo obligadamente porque sí, porque va a terminar fallando. Claro, sí, sí. Bueno, ya la verdad que estaría hablando 1000 horas acá con vos, de todas las preguntas que tengo, pero me gustaría que si podés recomendarnos un libro, y te lo digo ahora como para que lo pienses un poquito, y preguntarte también mientras sobre el ascenso, porque creo que sos uno de los pocos periodistas en la tele que le da siempre como más prioridad, ¿no? Lo notamos más que habla del ascenso. ¿Qué significa para vos el ascenso? Y si me podés decir alguna diferencia con lo que es la primera división. Mirá, el ascenso para mí significa mucho, pero no desde una visión romántica, ¿no? No de una visión romántica, porque hay mucha gente que lo romantiza el ascenso y lo pone en ese lugar de los superhéroes que juegan al fútbol contra todas las adversidades. No, son futbolistas, cada uno con su historia, con muchas historias para saber, para hacerse visibles, muchos futbolistas que tienen categoría como para poder jugar tranquilamente en equipos de primera división. Lamentablemente no hay lugar para todos en primera división, y a veces las circunstancias de la vida ponen a determinados jugadores en determinados lugares. El fútbol del ascenso es tan fútbol como el de primera. La diferencia más grande en algunos casos es el nivel, en otros casos es que hay clubes que son menos convocantes que otros, como así también hay muchos clubes que tienen una historia terrible y una convocatoria impresionante y que están ocasionalmente en el ascenso. Pero el ascenso para mí es lo mismo que para mí en particular. Yo miro un partido del ascenso, hay diferencias porque obviamente hay mejores y peores como en todo, pero en mi caso en particular yo miro un partido de ascenso como con el mismo entusiasmo que miro un partido de primera división. Eso no me hace ni mejor ni peor, no me hace nada, es una definición que yo doy. Si me preguntás a mí qué significa el ascenso para mí, significa eso, darle un plano de igualdad. Después, obviamente, trato de saber quién es cada uno en el ascenso, ¿no? Este jugador que tanto me gusta cómo juega. Bueno, hay algo que pasó que impide que ese jugador esté jugando en primera división. ¿Qué pasó? Llegamos al límite, perdón, a ver si se conecta nuevamente.
es que tiene un límite de Instagram de tiempo y la verdad que estaba tan entretenida que no me di cuenta. Así que estoy esperando a ver que se conecte Juanpi. Juanpi le dije, una entrevista muy interesante, la verdad, como lo dije recién, la verdad que estaría años y años hablando, pero bueno, no se puede. Así que bueno, esperemos. Si los chicos que me están viendo le pueden avisar a ver a Juan Pablo que se conecte nuevamente, así podemos continuar con el vivo y ya después, bueno, bueno, a ver, esperando. Ahí estamos. Rompimos todos los tiempos. Sí, no me di cuenta. Bueno, decías entonces... que eso, decir que no le importa a nadie, lo dice cualquiera. Después hay un montón de cosas que las podemos hacer importantes y hoy, bueno, les deseo a los clubes, sobre todo a los clubes del ascenso que tienen mucha vida social, que no dependen solo del fútbol, bueno, mucha fuerza en este momento porque la verdad que están atravesando una situación de severa dificultad en lo económico y bueno, se vienen tiempos muy duros, así que lo último que van a necesitar es ser menospreciados. Bueno, y ya casi para terminar, porque ya estamos un montón, ¿te gustaría de Temperley ser algo más que un periodista? Digo, por ahí ser quizás, no sé, te tiro, DT, ayudante, manager, también digo, dirigente. Director técnico ni loco porque no tiene nada que ver conmigo. Formar parte de un cuerpo técnico no, porque estoy muy lejos de eso, soy muy periodista. Sí, en algún momento no descartaría formar parte de una comisión directiva. De hecho, indirectamente, en algún momento de extrema dificultad del club, hace unos 10 años, cooperé activamente desde adentro. No descarto en algún momento formar parte de algún grupo de trabajo, no lo descarto porque nunca sabés qué puede ser de tu vida, pero hoy por hoy no y creería que es lo mejor no. ¿Y jugás al fútbol? Hace poco volví a jugar. Siempre atajé, siempre fui arquero, nunca me destaqué, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Así que hace muy poquito tiempo retomé y lamento profundamente que ese espacio que había logrado después de tanta complicación con mi actividad laboral, había logrado un espacio para jugar todos los miércoles y bueno, lo hemos perdido momentáneamente por todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, espero que en los próximos, meses se pueda volver a recuperar porque es un espacio que para sostener con mis amigos lo consideraba muy enriquecedor, ¿no? Claro, sí. Y ahora en la cuarentena estos días, ¿qué haces? ¿Lees? ¿Miras series? Mira, estoy viendo una serie que me atrapó mucho, que no la había visto en su momento, que se llama Sobreviviendo a Escobar, que no es la continuación del Patrón del Mal, pero tranquilamente la podemos aplicar como si lo fuese. Si la viste, bueno, no sé si te habrá gustado o no, a mí me gusta mucho, voy por el capítulo 42, me gusta cómo se nuclea la historia reciente de Colombia, los paramilitares, las FARC, el trabajo de los medios, por sobre todas las cosas. Me interesa mucho la vida de estas dos periodistas que llevan adelante las agallas que tienen para llevar adelante determinada investigación y, bueno, el aval que cuentan del medio, lo apoyadas que son por el medio que las contrata les da un apoyo total para que puedan llevar adelante su investigación y eso me parece extraordinario. Más allá de la vida de JJ, de Popeye, más allá de la vida que, bueno, es un poco el hilo de la serie, no es lo más importante, pero me gusta cómo está tratado en la serie el contexto, ¿no? Y todos los mensajes que la serie deja, y toda una realidad que fue muy terrible ahí y que es muy terrible hoy en otros lados. Me parece una serie extraordinaria, la súper recomiendo al que no la vio, y me imagino que los que la vieron, a una mayoría les habrá gustado.
Bueno, no te quiero molestar más, como te dije, tengo muchas preguntas, pero bueno, no te quiero sacar más del tiempo. Preguntarte a ver si podés recomendarnos algún libro que vos digas, bueno, vos sí o sí tenés que leer este libro, te lo recomiendo, es muy bueno, o varios. Sí, mirá, yo creo que el mejor libro para un joven periodista es Operación Masacre. Muchos lo han leído, otros no. A ver, se cortó ahí estoy ahora. Operación Masacre. Operación Masacre es el libro que creo que es obligado para cualquier estudiante de periodismo, de Rodolfo Walsh. La forma de hacer una crónica, la forma de contar, la forma de narrar, la forma de meterse en la investigación, por sobre todas las cosas. Creo que es el libro madre, de la literatura no ficción, que es lo más cerca que hay al periodismo. Operación Masacre, y después todos los libros, no sé, esto ya es una onda muy mía, todos los libros de Zygmunt Bauman, todos los que puedan, de ese genio que lamentablemente nos dejó hace un par de años, de sociología, son para mí de lectura obligada para cualquiera, sobre todo para comprender los tiempos de hoy, que son tan difíciles de comprender. Todos los tiempos tienen su complejidad, ¿no? Pero estos son muy particulares, estos últimos años son muy particulares y es entender un poco todo esto, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la inmediatez, con la importancia momentánea de las cosas, con aquello que pasa todo tan rápido y te olvidas enseguida de grandes cosas y estás esperando por otra y otra y otra y otra. Bueno, todo eso tiene una explicación para que suceda y este autor creo que lo explica muy bien, así que es un poco lo mínimo que puedo aconsejar para que se lea. ¿Podés repetir de nuevo el autor porque se cortó? El autor se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, es un alemán. Sí, lo conozco también, lo estudié en sociología, es verdad. No lo había entendido, por eso te repetí. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad, por brindarnos tu tiempo. Esta gran entrevista realmente, es muy importante para mí y también para el medio, así que agradecerte en parte, de todos y decirte que te admiramos mucho y que sigan las buenas cosas. Bueno, yo te agradezco mucho por sobre todas las cosas por el respeto que has tenido, porque has sido muy respetuosa para poder hacer esta entrevista, porque le has dado un espacio importante, porque has escuchado con mucha atención, porque has estado informada sobre el entrevistado y eso lo ha hecho para mí también muy interesante y muy positivo. Así que soy un agradecido a este espacio. Que tengas muchos éxitos si estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí pasó Juan Pablo Marrón, periodista de Teis Sport. Un honor, la verdad. Hablamos tanto que nos pasamos del límite, así que muchísimas gracias a todos ustedes por los comentarios, que fueron muchos, pero como eran muchos no los podía leer. Así que después vamos a subir la entrevista en nuestro canal de YouTube, así que ahí la pueden revivir. Muchísimas gracias y esperemos que todo esto pase en entrevistas a través del vivo. Así que otra vez muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.